En una ciudad donde el brillo de las mansiones y el ruido de las fiestas lujosas marcaban el ritmo de la vida, existía una mujer que parecía no pertenecer a ese mundo. Afroamericana, de piel oscura y mirada profunda, ella caminaba por esos espacios sin ser notada, vestida con un uniforme gris que ocultaba mucho más que su cuerpo, ocultaba su esencia, su dignidad y sus sueños. Su trabajo era limpiar esas casas enormes, donde las personas ricas vivían ajenas a lo que ocurría más allá de sus muros. Día tras día, barría el polvo que nadie quería ver, recogía los restos de fiestas que ella misma nunca podría imaginar disfrutar y se movía en silencio, siempre con la cabeza baja para evitar preguntas incómodas o miradas cargadas de desprecio. Para quienes la rodeaban, ella era simplemente la limpiadora, un papel pequeño y sin importancia. Nadie se detenía a preguntarle su nombre, ni a imaginar las batallas internas que libraba cada día. Su vida estaba llena de carencias materiales, pero también de una fortaleza invisible, tejida en la paciencia y el trabajo duro. Soñaba con algo más, aunque pocas veces se permitía imaginar que ese algo más pudiera algún día convertirse en realidad. Esa mujer que todos ignoraban tenía una historia que nadie conocía, la de alguien que, aunque limitada por su entorno, nunca perdió la esperanza ni la dignidad. Porque detrás del uniforme gris había una mujer llena de sueños, que deseaba ser vista por lo que realmente era, no por el trabajo que desempeñaba ni el color de su piel. Aquel día, en medio de una reunión donde el lujo y la arrogancia se mezclaban con risas falsas y miradas altivas, uno de los invitados soltó una idea sin pensar en lo que realmente significaba. «¿Por qué no la invitamos a la fiesta?», dijo entre risas, con un tono cargado de burla. «Sería divertido verla intentando encajar entre nosotros, vestida con su uniforme». El millonario anfitrión, con una sonrisa torcida, aceptó sin dudar. Para él y los demás, no era más que un juego cruel, una manera de hacerla el centro de una broma que solo ellos iban a entender. No era una invitación sincera. Era un espectáculo. Una oportunidad para reírse a sus espaldas, para recordarle que, sin importar lo que intentara, siempre sería la limpiadora, la mujer invisible. Pero ella, al recibir la invitación, no se sintió humillada. En silencio, decidió aceptar. No para ser la broma, sino para mostrarles que debajo de aquel uniforme había algo que ellos jamás habían querido ver, una mujer con orgullo, con fuerza y con la belleza que no se mide en vestidos ni en dinero. Mientras ellos preparaban sus chistes y sus copas, ella empezó a planear su propia llegada. No con miedo, sino con la determinación de quien sabe que tiene algo que nadie podrá arrebatarle. La burla se había convertido, sin que ellos lo supieran, en el primer paso hacia una noche que cambiaría todo para siempre. Esa noche, mientras las luces de la mansión comenzaban a encenderse y la música se preparaba para llenar los salones, ella no estaba en la fiesta. No porque no quisiera, sino porque antes tenía una misión mucho más importante, prepararse para el momento que cambiaría su vida. Al llegar a su modesto apartamento, un espacio pequeño y sencillo, abrió un viejo baúl donde guardaba recuerdos y sueños. Entre telas gastadas y algún que otro maquillaje barato, encontró lo que necesitaba, un vestido rojo, regalo de una amiga que alguna vez creyó en ella. No era nuevo ni perfecto, pero tenía un brillo especial, como si guardara promesas ocultas. No sabía cómo usar el maquillaje, pero eso no la detuvo. Llamó a su vecina, una peluquera que había conocido años atrás en el barrio. La mujer llegó rápido, con una sonrisa cómplice y las manos llenas de peines y brochas. Durante horas, transformaron juntos aquel rostro que nadie miraba, pintando no solo su piel, sino también la confianza que ella había guardado en secreto. Cada pincelada era un acto de valentía, cada peinado una declaración silenciosa de que ella estaba lista para mostrarse al mundo. Se probó el vestido una y otra vez frente al espejo, descubriendo en ese reflejo una mujer que siempre había existido, pero que nadie había querido ver. No fue fácil. Tuvo miedo. Miedo a ser rechazada, a ser ridiculizada, a no ser suficiente. Pero decidió que esa noche no se permitiría dudar. Porque esta no era una venganza, ni un acto de arrogancia. Era el momento de mostrar su verdadero valor, su dignidad y su fuerza. Con cada paso que daba hacia la fiesta, sentía que dejaba atrás años de invisibilidad y silencios. Iba vestida con un vestido, sí, pero llevaba puesta mucho más,
llevaba puesta la esperanza, la determinación y la convicción de que, a partir de esa noche, nada volvería a ser igual. Cuando llegó a la mansión, no buscó a nadie ni esperó aplausos. Solo entró, segura, dejando que su presencia hablara por sí sola. La fiesta, que hasta ese momento había sido un escenario de risas y superficialidad, se detuvo por un instante. Porque la mujer que todos habían subestimado estaba ahí, y no tenía intención de desaparecer. La puerta de la mansión se abrió con un leve crujido, pero el silencio que siguió fue mucho más fuerte. Todos los murmullos, las risas y las conversaciones se apagaron al instante, como si una presencia invisible hubiera detenido el tiempo. Ella entró sin prisa, pero con una determinación que hacía temblar el aire a su alrededor. El vestido rojo que llevaba parecía brillar con luz propia bajo los candelabros dorados y las lámparas de cristal, un contraste magnífico contra las paredes blancas y las alfombras lujosas. Los ojos de todos se posaron en ella. Algunos, incrédulos, otros, con una mezcla de sorpresa y confusión. No podían creer lo que veían. Esa no era la mujer que durante años había barrido sus pisos, la que caminaba cabizbaja y evitaba el contacto visual. No. Esta era otra mujer. Una mujer que emanaba elegancia y confianza, que parecía llevar en cada paso la seguridad de quien sabe su valor. Sus labios, pintados con un rojo profundo, esbozaban una sonrisa sutil, casi imperceptible, pero suficiente para desafiar el escepticismo que flotaba en la habitación. Su piel, iluminada por las luces, brillaba con un resplandor natural que ningún maquillaje podía simular. La música se detuvo por un instante, y las miradas se multiplicaron. Algunos invitados intercambiaron susurros, otros desviaron la vista con incomodidad. Nadie sabía quién era, pero todos sentían que algo había cambiado. El millonario, quien había organizado aquella fiesta con la intención de humillarla, permaneció inmóvil. Sus ojos se abrieron como platos cuando por fin la reconoció. La copa que sostenía en la mano tembló, y el vino rojo se derramó ligeramente, como una señal de su desconcierto. Por un momento, el orgullo y la arrogancia que siempre había mostrado desaparecieron, reemplazados por una mezcla de sorpresa y quizás, un atisbo de respeto involuntario. Ella avanzó entre la multitud, sin prisa, sin miedo. No buscaba confrontación, ni venganza. Solo caminaba hacia un lugar que ahora estaba dispuesto para ella. Un lugar que había sido negado durante demasiado tiempo. Las conversaciones se reanudaron, pero con un tono distinto. Los comentarios que antes habrían sido burlas ahora estaban teñidos de admiración y asombro. Algunos intentaron acercarse, otros simplemente observaron desde la distancia. Esa noche, ella no solo entró a una fiesta. Entró en la historia de todos los presentes, cambiando para siempre la forma en que la veían. Porque la mujer invisible se había convertido en la protagonista inesperada, y nadie podría ignorarla jamás. La pregunta que flotaba en el aire era simple, pero nadie se atrevía a formularla en voz alta. Todos querían saber quién era aquella mujer que había irrumpido en la fiesta con tanta presencia, pero también con un misterio que los mantenía a raya. Los invitados, acostumbrados a mirar solo la superficie, empezaron a intercambiar miradas inquietas y susurros bajos. ¿Quién es esa?, se preguntaban. ¿De dónde salió? ¿Acaso es una celebridad que no reconocemos? Pero en el centro de la sala, el millonario que había planeado la broma cruel no podía apartar la mirada de ella. Su rostro, que normalmente mostraba seguridad absoluta, estaba ahora marcado por una mezcla de incredulidad y temor. Por primera vez, se sentía pequeño ante alguien que él mismo había querido humillar. Ella no buscaba su aprobación ni su mirada, sin embargo, el reconocimiento era inevitable. El vestido rojo que tanto había significado para ella, el maquillaje cuidadosamente aplicado, la forma en que caminaba con la cabeza en alto. Todo eso gritaba una verdad que ellos habían querido ignorar. Aquella mujer tenía valor, y no cualquiera podía hacerla sentir invisible. El millonario recordó los momentos en los que se había reído de ella, las bromas susurradas, la indiferencia con la que la habían tratado. Ahora, todo eso se le devolvía en forma de un silencio abrumador, en miradas que se clavaban en él con sorpresa y algo parecido al respeto. Poco a poco, algunos invitados comenzaron a acercarse,
buscando una explicación. ¿Eres tú la limpiadora?, preguntaron con voz entrecortada, como si no pudieran creerlo. Ella sonrió, esa sonrisa que no era ni arrogancia ni venganza, sino pura dignidad. Sin decir una palabra, su presencia habló por sí sola. En ese momento, la mujer que durante años había sido ignorada, ridiculizada y subestimada, se había convertido en el centro de atención, la protagonista inesperada que nadie podía sacar de su mente. La fiesta cambió de tono. Las risas falsas se desvanecieron y fueron reemplazadas por una admiración sincera, y en algunos casos, por una leve sensación de culpa. Porque ahora todos tenían que enfrentarse a una realidad incómoda. Habían subestimado a alguien por su apariencia y su puesto, y esa persona los había sorprendido de la manera más inolvidable. Esa noche, la mujer invisible dejó de serlo para siempre. Y en el corazón del millonario, una semilla de respeto comenzó a germinar, aunque él no lo admitiera aún. Entre la multitud, mientras las miradas aún se posaban en ella con asombro, apareció alguien que vio más allá de la superficie. Un diseñador de moda, conocido por descubrir talentos ocultos, se acercó con paso decidido. «Hay algo en ti que no se aprende en las escuelas», le dijo con sinceridad. «Tienes presencia, una fuerza que se siente sin palabras». Ella escuchó esas palabras como un susurro que abría una puerta cerrada durante años. Por primera vez, alguien la miraba no por lo que hacía, sino por lo que era. Le ofreció una oportunidad, hacer una prueba como modelo. Algo que para muchos podría parecer un sueño lejano, pero para ella era una posibilidad real, una chance de cambiar su vida. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Probó vestidos que nunca imaginó tocar, posó ante cámaras que la iluminaban de formas que resaltaban su belleza única. Poco a poco, su rostro comenzó a aparecer en portadas de revistas, en campañas publicitarias, en anuncios que recorrían la ciudad. El cambio fue vertiginoso. En meses, firmó contratos internacionales que no solo le trajeron dinero, sino también reconocimiento y respeto. Mientras ella ascendía, dejando atrás las sombras y los silencios, el millonario que se había burlado de ella comenzó a sentir como su mundo se tambaleaba. El dinero y el poder que una vez le dieron seguridad empezaban a perder valor frente a la fuerza imparable de alguien que nunca se rindió. Ella no buscó venganza, ni humillarlo. Solo siguió adelante, construyendo su camino con la cabeza en alto, demostrando que la dignidad y el talento no entienden de orígenes ni etiquetas. En poco tiempo, su riqueza superó a la del millonario que pensó que podía usarla como motivo de burla. Pero lo más importante no fue el dinero, sino la forma en que el mundo comenzó a verla y respetarla. Porque esa noche, cuando aceptó la invitación disfrazada de burla, no solo entró a una fiesta, abrió la puerta a un futuro que nadie le había prometido, pero que ella estaba decidida a conquistar. Mientras ella ascendía en ese nuevo mundo, el millonario permanecía en su burbuja, incapaz de comprender cómo alguien a quien había despreciado con tanta facilidad ahora brillaba con luz propia, eclipsándolo incluso. No era solo la fama ni el dinero lo que le dolía, sino la humillación de haber subestimado a alguien que, con su dignidad intacta, había transformado cada burla en una oportunidad. Ella, por su parte, jamás olvidó sus raíces. Cada paso que daba en las pasarelas, cada sesión de fotos bajo las luces más brillantes, llevaba consigo la fuerza de quien sabe de dónde viene. No permitió que la fama la cambiara, al contrario, la usó para elevarse y para mostrar que la verdadera belleza siempre estuvo en su corazón y su carácter. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo de inspiración. No solo para quienes compartían sus orígenes, sino para todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles, relegados o subestimados por su apariencia, su clase social o su color de piel. Su historia empezó a circular en revistas, en la televisión y en las redes sociales, un recordatorio de que el respeto y la dignidad no dependen del lugar que ocupes en la sociedad, sino de cómo te valores a ti mismo. El millonario, en cambio, fue quedando relegado a un segundo plano, una figura que alguna vez creyó que tenía todo, pero que aprendió tarde que el verdadero poder reside en el respeto y la empatía, no en la riqueza ni en la arrogancia. Esa mujer, que una vez fue la limpiadora invisible, ahora era una diva reconocida, dueña de su destino y de su historia. Y aunque no buscó hacerles daño a quienes se burlaron de ella, les dejó una lección imborrable: nunca subestimes a nadie, porque la verdadera grandeza puede esconderse donde menos lo esperas.
A medida que su fama crecía, ella nunca perdió de vista la vida que había dejado atrás. Recordaba cada día en esa mansión, cada mirada de desprecio, cada comentario sarcástico que la había intentado hundir. Pero también recordaba algo más poderoso, su propia voz interior, esa que le decía que valía mucho más de lo que los demás veían. Con su nuevo estatus, decidió usar su plataforma para algo más grande que ella misma. Empezó a hablar públicamente sobre la importancia de la dignidad, del respeto hacia quienes trabajan en la sombra, y sobre la necesidad de romper los prejuicios que tanto daño causan. Su historia se convirtió en un faro para muchos que sentían que el mundo los ignoraba. Pero no todo fue fácil. En un mundo lleno de brillo, las sombras del pasado a veces reaparecían. Algunos intentaban desacreditarla, recordándole sus orígenes con tono despectivo, como si su pasado fuera una mancha en su éxito. Sin embargo, ella enfrentaba esos momentos con la misma fuerza que la había llevado hasta ahí, mostrando que la autenticidad es el arma más poderosa contra la ignorancia y la envidia. El millonario, por su parte, intentó acercarse. Pero ya no había espacio para las falsas sonrisas ni para el desprecio disfrazado de amistad. Ella lo miró a los ojos, y sin necesidad de palabras, dejó claro que su tiempo y su respeto tenían un precio que él no estaba dispuesto a pagar. En ese instante, quedó sellada una verdad: no se trata de dónde vienes, sino de a dónde decides llegar. Y ella, con paso firme y mirada desafiante, estaba destinada a llegar muy lejos. Después de todo lo que había vivido, ella entendió que su verdadero triunfo no estaba en el brillo de las cámaras ni en el aplauso efímero de una multitud, sino en la transformación que había logrado dentro de sí misma y en la manera en que su historia había empezado a cambiar vidas. Había pasado de ser una mujer invisible, alguien a quien apenas le dirigían la palabra, a convertirse en un símbolo de esperanza, coraje y dignidad. Pero ese viaje no había sido fácil, ni rápido, ni estaba exento de dolor. Cada paso adelante había significado enfrentarse a miedos profundos, a inseguridades que se arrastraban desde la infancia y a la constante lucha contra un mundo que se empeñaba en ponerle etiquetas y límites. Sin embargo, su fuerza radicaba en no permitir que esas etiquetas definieran quién era. Usó su historia, sus cicatrices y su belleza no solo para avanzar en el mundo de la moda, sino para inspirar a otros a luchar por su lugar en el mundo. Organizó fundaciones para apoyar a mujeres afroamericanas que, como ella, habían sido ignoradas o subestimadas. Dio charlas en colegios, en centros comunitarios y hasta en foros internacionales, donde su voz resonaba con una autenticidad que conmovía y motivaba. La mujer que una vez fue objeto de burlas en una fiesta llena de arrogancia, ahora caminaba con la cabeza en alto, admirada y respetada por miles. Su éxito no solo se medía en contratos millonarios o portadas de revistas, sino en la capacidad de cambiar percepciones y romper barreras. El millonario que la había invitado con burla quedó reducido a una sombra de lo que fue. Su riqueza material no pudo competir con la riqueza humana que ella había cultivado. Mientras él seguía atrapado en su orgullo y en un mundo de superficialidades, ella construía un legado que trascendía el dinero. Y aunque pudo haberse vengado o haber alimentado el rencor, eligió el camino de la grandeza. Porque entendió que el verdadero poder no está en humillar, sino en elevar. En transformar la adversidad en fuerza, la invisibilidad en presencia y la burla en respeto. Al final, esa noche en la que fue invitada para ser objeto de risas no fue un momento de derrota, sino el inicio de una revolución personal. Una revolución que le permitió demostrar que no importa tu origen, tu color ni el uniforme que usas, sino la fuerza con la que decides caminar por la vida. Esa mujer se convirtió en un faro para todos aquellos que alguna vez se sintieron pequeños, invisibles o menospreciados. Su historia es un recordatorio eterno de que el verdadero valor está en creer en uno mismo, en levantarse cada vez que la vida te quiere derribar y en nunca permitir que nadie defina quién eres. Y así, la limpiadora que una vez fue olvidada, se convirtió en la diva que cambió su destino y el de muchos, dejando una huella imborrable en el mundo y en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de conocer su historia. Y así, en esa misma fiesta donde la invisibilidad era su única compañera, ella encontró la fuerza para brillar con todo su esplendor. Porque no hay mayor triunfo que transformar el desprecio en admiración, la burla en respeto y la oscuridad en luz. Su historia nos recuerda que el verdadero poder no se mide en dinero ni en títulos,
sino en la valentía de ser uno mismo, sin miedo, sin cadenas. Y aunque el mundo quiera ponerle límites a tu destino, recuerda, la grandeza siempre nace de quienes se atreven a desafiar las expectativas. Ella no solo cambió su vida, cambió para siempre la forma en que el mundo mira a quienes creen invisibles. Porque cuando una persona descubre su valor, no hay fuerza que pueda detenerla. Esa mujer no solo dejó a todos en shock. Dejó una lección eterna.